seria y vamos a avanzar el siguiente capítulo que nos toca y se llama deformación de vigas, ¿sí? Vamos a comenzar compartiendo la pantalla justamente para poder ir avanzando el tema. Bien, habiendo concluido el avance relacionado con lo que es la flexión pura, habiendo visto la flexión horizontal y la flexión vertical, ahora nos toca ver lo que es la deformación de las vigas, ¿sí? Entonces, para poder analizar esta flexión, este capítulo, vamos a ver lo siguiente. En este capítulo vamos a estudiar la rigidez de las vigas. Frecuentemente el diseño de una viga se determina más por su rigidez que por su resistencia. Por ejemplo, al diseñar elementos de una máquina para trabajos de precisión, tales como tornos, prensas, limadoras, etc., las deformaciones deben permanecer por debajo de las tolerancias admisibles del trabajo que se realizará. Asimismo, en las vigas de los pisos que tengan por debajo cielo raso de yeso, se suele limitar la deformación máxima a 1/360 de claro, para que no aparezcan grietas en el yeso. Una de las más importantes aplicaciones del estudio de la deformación de las vigas es, por otra parte, la obtención de ecuaciones de deformación que, junto con las condiciones de equilibrio estático, nos permitan resolver las vigas estáticamente indeterminadas. Vamos a ver que se tienen o se consideran varios métodos para determinar la deformación de las vigas, pero siempre se basan en los mismos principios. ¿En qué cambian? Vamos a ver que difieren las técnicas que se utilizan y, lógicamente, los objetivos inmediatos que se persiguen en este cálculo. Nosotros vamos a estudiar de los varios métodos, hemos escogido el método de la doble integración, que nos va a permitir calcular la deformación de las vigas. Este método va a simplificar mucho su aplicación. Podemos nombrar el método de la viga conjugada, el método del área de momentos por partes, y así sucesivamente. El método de superposición también, es un método bastante utilizado. Pero nosotros, como les digo, vamos a utilizar el método de la doble integración. Y el método ese se considera de la siguiente manera. Método de la doble integración. Vamos a ver que si consideramos una viga que inicialmente va a tener su eje neutro a lo largo del eje X, perfectamente horizontal en un sistema de coordenadas, esta vista lateral de la superficie neutra de una viga deformada se va a llamar curva elástica, es decir, cuando yo aplico las fuerzas, esta línea que primero era perfectamente horizontal va a tomar esta forma. Y a esa forma, si quieren, deformada del eje neutro, vamos a dar el nombre de curva elástica, o simplemente vamos a llamarla elástica de la viga, ¿sí? Esta curva es la curva que forma el eje longitudinal, inicialmente recto, y se muestra sumamente exagerada en la figura. En esta sección se deduce la ecuación de dicha curva, y cómo calcular el desplazamiento vertical o de flexión Y de cualquier punto en función de su abscisa X. O sea, a medida que avanzamos en X, también vamos variando el valor de Y hasta que vamos a alcanzar un punto donde estará ubicada la deformación máxima y la pendiente va a cambiar de sentido, o sea, cambiará de signo. Entonces, nosotros consideraremos para el análisis
un punto que esté situado a una distancia X y que tenga una deformación Y de la elástica. Y para ello vamos a considerar un elemento diferencial de la viga, ¿sí? Entonces, tomemos el extremo izquierdo como origen del eje X, dirigido según la dirección inicial de la viga, sin deformar. El eje Y positivo hacia arriba. Se supone siempre que las deformaciones son tan pequeñas que no habrá diferencia apreciable entre la longitud inicial de la viga y la proyección de su longitud deformada. En consecuencia, esta curva elástica va a ser muy llana y su pendiente en cualquier punto también es muy pequeñita. Por tanto, el valor de esta pendiente, la tangente de θ, que va a ser el diferencial de Y sobre el diferencial de X, puede hacerse sin error apreciable igual a θ. Por consiguiente, θ va a ser igual a la derivada de Y respecto de X. Veamos la figura. Si hablamos de elementos diferenciales, la pendiente va a estar acá y el ángulo estará en este sentido. Entonces, la tangente de ese ángulo va a ser el cateto opuesto, que es Y, sobre el cateto adyacente. Como estamos hablando de un elemento diferencial, será dy sobre dx, ¿sí? De ahí sale esa relación. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos θ respecto de x. Y vamos a tener que eso va a ser igual a la segunda derivada de y respecto de x dos veces. Ahora, si consideramos la variación de θ en una longitud diferencial de s producida por la flexión de la viga, es evidente que, esto ya hemos visto en la ecuación de la flexión, tenemos este arco de S, acá conformamos un triángulo rectángulo donde el ángulo va a ser el diferencial de θ. Entonces, nosotros vamos a ver en esa relación que ds va a ser igual a ρ por diferencial de θ. ¿Por qué eso? Porque otra vez el ángulo es un diferencial. Y si decimos el seno del diferencial de θ, el seno de un ángulo pequeñito es aproximadamente el ángulo. Y será el cateto opuesto, que es ds, sobre la hipotenusa, que es el radio de curvatura. Si yo despejo, como estamos viendo aquí, el diferencial de arco, va a ser el radio de curvatura, que es la hipotenusa, multiplicado por el seno del diferencial de θ, que va a ser el diferencial de θ. Entonces, en este caso, ρ va a ser el radio de curvatura en la longitud de arco diferencial de S. En estas condiciones se tiene 1 sobre ρ, estoy mandando al otro miembro a dividir, y el arco, diferencial de arco, también pasó a dividir. Entonces, 1 sobre ρ es diferencial de θ respecto del diferencial de S, que eso aproximadamente es el diferencial de θ sobre el diferencial de X. O sea, hemos partido también de eso. Es tan llano esto que podemos decir que el diferencial de arco es aproximadamente el diferencial de X. Entonces, hemos visto que el diferencial de θ respecto de X es la segunda derivada de Y respecto de X al cuadrado. Entonces, tenemos que 1 sobre ρ va a ser igual a la segunda derivada de Y respecto de X dos veces. De la fórmula de la flexión hemos deducido esta relación, que 1 sobre ρ también es igual a m sobre EI. Esto es antes de la ecuación de singularidad. Entonces, igualando los valores de 1 sobre ρ, vamos a tener que la segunda derivada de Y respecto de X dos veces es igual al momento sobre E por I. Si llevo E por I al primer miembro, paso a multiplicar. Entonces, la ecuación me va a quedar de esta manera. Esta ecuación que estoy encerrando en un recuadro me dice que EI, o sea, la multiplicación de E por I, se va a llamar constante de rigidez. E es el módulo de elasticidad, I es el momento de inercia. Entonces, la segunda derivada de Y respecto de X dos veces, vamos a ver cómo interpretamos. Va a ser igual al momento M, pero ese momento M va a ser variable. Esa letra M de ahí va a ser reemplazada por la ecuación universal de momentos o la ecuación de singularidad. Entonces, esta ecuación, vamos a ver que es una ecuación diferencial y se va a conocer con el nombre de ecuación diferencial de la elástica, que vamos a integrar dos veces para obtener la solución general, donde vamos a aplicar las condiciones de contorno para obtener el valor de la deflexión o deformación en una sección determinada para su estudio, o sea, en cualquier sección de la viga.
Bien, entonces tomamos y consideramos la ecuación diferencial de la elástica que toma esta forma. Acá está. Realizando la primera integral, considerando que E por I es una constante, hemos llamado que es la constante de rigidez, se tiene. Reducimos 1 al exponente y vamos a ver que es igual a la integral de la ecuación de momento por el diferencial de X, más la constante C1 de integración. Y esta ecuación se va a conocer como ecuación de la pendiente de la elástica. Y nos va a permitir calcular el valor de la pendiente en cualquier punto de la viga. O sea, de Y sobre dx, vamos a calcular en cualquier punto de la viga. Y de Y sobre dx es la pendiente. Cabe observar que en esta ecuación, m no es un valor del momento, sino la ecuación del momento flexionante en función de x, o sea, la ecuación de singularidad o la ecuación universal de momentos. Y C1 es una constante a determinar por las condiciones de apoyo. Ya vamos a ver cómo determinamos C1. Segunda integral. Volvemos a integrar la ecuación. Entonces, reducimos 1 al diferencial y nos va a quedar solamente Y. E y Y va a ser igual a la doble integral de la ecuación de momentos por 2 veces el diferencial de X. Más C1 por X, más C2. C2 es otra constante de integral. Esta ecuación va a ser conocida como ecuación de la elástica de la viga y nos va a permitir calcular el valor de la ordenada y para cualquier valor de X. C2 es otra constante de integración a determinar también por las condiciones de apoyo de la viga. Vamos a ver que C2 va a representar a la elástica de la viga al inicio de la viga. Y C1 representará la pendiente de la viga al inicio de la viga. ¿Sí? C1 y C2 entonces son constantes de integral, donde C1 representa la pendiente de la viga al inicio de la viga, del sistema. Y C2 también representará la elástica de la viga, pero al inicio. ¿Qué es la elástica? Hemos dicho que es el valor de la deformación o de flexión. Entonces, ahora vamos a ver cómo aplicamos las condiciones de apoyo para calcular las constantes de integración C1 y C2. Vamos a ver el primer caso. El inciso A nos presenta una viga simplemente apoyada en los extremos. Entonces tenemos la viga apoyada en sus extremos y afectada por una fuerza P. Seccionamos la viga y generamos la ecuación universal de momentos. Entonces vienen las condiciones de apoyo. Decimos, si X es 0, o sea, X estamos midiendo desde el inicio de la viga. X es 0, Y va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0 Y? Porque estoy hablando de un apoyo y el apoyo no se va a mover. El apoyo va a quedar constante y fijo. Entonces, en la posición inicial está el apoyo, si X es 0, Y va a ser 0. Reemplazamos estos dos valores en la segunda integral y vamos a poder calcular la constante de integración C1. Ahora, ya hemos hallado la constante C1. Nos vamos al otro apoyo y decimos, cuando X es L, otra vez la deformación Y va a ser 0. Entonces, reemplazamos estos dos valores en la segunda integral y vamos a calcular C2. Bien, ese es el primer caso y las primeras condiciones que vamos a usar. Esto no debemos olvidarnos. Y si hacemos un formulario, debemos colocar en nuestro formulario. Inciso B. Vamos a hablar de la viga simplemente apoyada, pero en la parte intermedia. Quiere decir que hay dos volados en los extremos. Entonces, generamos la ecuación universal de momentos, generamos la segunda integral, y vamos a ver las condiciones de apoyo. Básicamente en esta parte nos está interesando eso.
Si decimos X0, ya no va a ser Y0, porque aquí va a haber una deformación. Entonces no nos conviene usar esto. Nos conviene usar cuando X es igual a. Llegamos al apoyo. Entonces, en ese punto del apoyo, sí, la deformación Y va a ser 0. Vamos a reemplazar estos valores en la segunda integral, pero todavía no vamos a poder calcular nada. Luego nos vamos al otro apoyo. Por eso se llama condición de apoyo. El otro apoyo está en A más B. A más B. Reemplazo. Y también como es apoyo, no hay desplazamiento vertical. La deformación en este otro apoyo nuevamente va a ser 0. Y vamos a volver a reemplazar esto en la segunda integral. Vamos a conformar entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y nuestras incógnitas van a ser justamente las dos constantes de integral. Entonces, en este segundo caso, cuando hay volados, vamos a generar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y resolviendo ese sistema de ecuaciones esas dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a poder calcular las constantes C1 y C2, que como vemos al inicio de la viga ya no van a ser 0, sino van a tener algún valor, puesto que el apoyo está en otro lado, no está al inicio de la viga como en el caso A. El tercer y último caso, viga empotrada en un extremo. Vamos a generar un empotramiento, tenemos aquí la viga. En el empotramiento sabemos que se producen tres reacciones, una horizontal, A en X, una vertical, A en Y, y un momento, porque el empotramiento no permite rotar al elemento. Como tenemos un solo apoyo, vamos a usar ese apoyo para las condiciones, ya que el nombre de las condiciones de contorno se llama condición de apoyo. Tengo que buscar los apoyos, como hemos visto anteriormente. Vamos a ver que si X es 0, Y va a ser 0, el apoyo. Entonces voy a reemplazar en la segunda integral estos dos valores y voy a poder calcular C sub 2. Normalmente si coincide con el punto inicial del apoyo C2 va a ser 0. Si X es 0, la otra condición de apoyo, como tengo un solo apoyo, tengo que volver a usar este apoyo, pero voy a ver que en una viga empotrada, la pendiente de esa viga va a ser 0. Entonces, para X igual a 0, la pendiente es 0. Vamos a reemplazar estos valores en la primera integral, que es la ecuación de la pendiente, y voy a poder calcular C1, que también normalmente va a ser 0 si el empotramiento coincide con el inicio de la viga. Bien, entonces, esas son las condiciones que vamos a utilizar para calcular las constantes de integración. Entonces aquí repetimos esto. La constante de integración C1 es conocida como la constante de la pendiente de la elástica, puesto que representa el valor de la pendiente al inicio de la viga, o sea, cuando X es 0. La constante de integración C sub 2 es conocida como la constante de la elástica de la viga, ya que representa el valor de la elástica al inicio de la viga, cuando X es 0. Eso es lo que debemos aclarar y tener siempre presente. Bien, ahora vamos a pasar a resolver ejemplos, ¿sí? Para aplicar esta teoría, para fijar bien la teoría. Inge, una pregunta, perdón. Dime. Estaba diciendo que C1 iba a ser la constante que nos iba a dar el valor de la pendiente al inicio de la viga. Sí. C1 igual vendría a ser, o sea, vendría a representar lo mismo cuando tenemos el caso en el cual el apoyo no está al inicio de la viga, sino a una distancia A. Sí, vas a tener un valor negativo. Ah, ya. Okay. En este caso que estoy mostrando ahorita, sí. Esta fuerza P va a deformar la viga, la va a hacer bajar. Entonces, si te fijas aquí, la pendiente toma este sentido. ¿Sí? Y a veces, por definición, esta pendiente puede ser positiva. Pero aquí se va a formar un arco.
y la pendiente va a cambiar de sentido, va a cambiar a negativo, ¿no? O sea, pensando en algún red de signos, vamos a ver eso con números. Y la elástica también va a tener un valor. Por eso es que no estoy diciendo X0 y Y0, sino XA es de 100 y es 0 aquí, porque en el apoyo no se va a mover. En cambio, en el primer caso, el apoyo coincide con el X0. Por eso, las deformaciones son 0. Y vamos a ver que vamos a tener un valor para C1, pero C2 va a ser 0 en este tipo de casos. Eso ya veremos, como te digo, en la parte numérica, ¿sí? Vamos a pasar entonces ahorita a ver un problemita para fijar bien esta teoría. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a la pizarra. Bien, ahí está el primer ejemplo. Entonces, dice, una carga puntual de 300 newtons está apoyada como indica la figura. Determinar la deflexión o deformación para X igual a 2 metros y la deflexión máxima. O sea, tiene esos dos nombres. Se llama deflexión y también se llama deformación, ¿sí? Y en otros casos, como estamos viendo, es la elástica de la viga. Entonces, vamos a comenzar calculando las reacciones. O sea, voy a dejar un pequeño espacio para dibujar luego la deformación y poder esquematizar esa deformación. Entonces voy a empezar aquí. Voy a decir, sumatoria de momentos en el punto A igual 0, el sentido horario positivo. Voy a ver que en A voy a tener una reacción A en Y y en C una reacción C en Y. No voy a considerar la reacción horizontal porque no hay fuerza externa horizontal, ¿sí? Perfecto. Si yo dibujo a grosso modo cómo me imagino yo que deformaría mi viga, por el efecto de esto, es como cualquier elemento flexible, ¿no es cierto? Si pongo una carga al medio, se forma una especie de batea. Así, algo así. Entonces, si quiero fijar la teoría aquí, voy a ver que aquí sí, al inicio de la viga, voy a tener una pendiente, ¿no? Una pendiente que seguramente va a ser negativa, porque sabemos que en la regla de signos, pendiente en este sentido es negativo y pendiente en este sentido es positivo, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver. Bien. Empezamos el cálculo de los momentos. Entonces, estoy en A. Voy a tener 300 por 2 menos la reacción CY por 3 igual 0. De acá, CY va a ser 300 por 2, 600, dividido entre 3, 200 newtons. Newtons. Luego, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde tenemos a Y menos 300 más CY igual a 0. Entonces, AY va a ser igual 300 menos 200, 100 newtons. Ya tengo las reacciones calculadas. Entonces, el siguiente paso que debo seguir es obtener mi ecuación universal de momentos. Para ello, ¿qué voy a hacer? A ver, perdón, un minutito, voy a
reducir un poquito el diagrama. Porque si no, no me va a alcanzar el espacio, ¿sí? Y voy a arreglar lo que he rayado. Mil disculpas, pero tengo que hacer eso. Entonces, si no, no me va a alcanzar el espacio. Voy a volver a dibujar esto y las reacciones. Allí. Sí, perfecto. Ahora sí, aquí ya, creo que ya puedo dominar. Bien, ¿qué tengo que hacer para ubicar y hallar mi ecuación universal de momentos? Tengo que seccionar en el último tramo de la viga, ¿no ve? Y voy a medir justamente la distancia X desde el inicio de mi viga. O sea, esto va a ser lo que va a variar X. Y este es el punto de X igual a 0. O sea, desde ahí voy a ir variando. Bien. Entonces, como estoy seccionando, voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre que me va a quedar para analizar esta situación. Entonces, aquí está la viga. La reacción a Y, que ya he calculado, y estoy viendo que vale 100 newtons. Luego, tenemos la fuerza P. Esa fuerza P vale 300 newtons. Y acá en el punto donde he seccionado, va a aparecer un momento como reacción interna. Y justamente voy a ver que ese momento va a estar ubicado a la distancia X, donde he seccionado, ¿no es cierto? Entonces, generemos ahora la ecuación universal de momentos. Recordemos lo que hemos visto cuando hemos hecho los diagramas de fuerzas. Calculamos el momento el de la sección, lo que está con verde. El momento va a ser igual. Fuerza que va hacia arriba, momento positivo. Entonces, 100 por X menos 300 por todo el X menos 2. ¿Está bien? Es la distancia desde lo que está con marcador azul hasta la sección. No nos olvidemos que aquí hay 2 metros. ¿Sí? Por eso estamos diciendo X menos 2 metros. Esa es la ecuación universal de momentos. Ahora, anoto mi ecuación diferencial de la elástica. Y, que es lo que hemos deducido hace un ratito. Segunda derivada de Y respecto de X 2 veces. Dice que es igual al momento. Entonces, voy a reemplazar ese momento de esta manera. Y, segunda derivada de Y respecto de X 2 veces igual. Entonces, en vez de M, voy a colocar 100 por X menos 300 por todo el X menos 2. Ahora, esta es la ecuación que debo integrar. Entonces, vamos a decir, primera integral. Hemos dicho que reducimos 1 al exponente. Voy a tener EI de Y sobre dx igual. ¿Cómo es la integral que voy a utilizar? La integral que voy a utilizar es de esta forma. Es la integral de x a la n
por dx. La respuesta de esto es x a la n más 1 sobre n más 1. Lógicamente más la constante de integración. Es eso lo que debo considerar. Entonces, en esta situación, integro. ¿Qué voy a tener? 100 por, tengo x, sumo 1 a su exponente. 1 más 1 es 2. 100x al cuadrado sobre 2, sobre el último exponente que estoy calculando, ¿no es cierto? Eso es el n más 1. Entonces, menos 300 por x menos 2 al cuadrado sobre 2, más la constante C1 de integración. Esa es la primera integral. Ahora vuelvo a integrar. Segunda integral. En la segunda integral tengo y, ¿no? Rebajo 1 al exponente. Y vuelvo a integrar esto. Chao, chao. 100 por x al cubo, 2 más 1, 3, ¿no ve? Dividido entre, estoy bajando 3 por este 2, 6. Menos 300 por x menos 2. 2 más 1 es 3. ¿Qué ha pasado? Ah, perdón, se ha borrado eso. Otra vez 3 por 2, 6. Más C1 por x más C2. Esas son las dos integrales. Entonces, ahora voy a proceder a calcular las constantes de integración. Cálculo de C1 y C2. ¿Qué voy a usar? Lo que llamamos condiciones de apoyo. Entonces nos vamos a los apoyos, ¿no? ¿Y qué vamos a decir en esas condiciones de apoyo? Me fijo, el primer apoyo está cuando x es 0. Entonces, si x es 0, entonces y es 0. Por tanto, esos valores, me ha dicho la regla que hemos leído hace ratito, reemplazo en la segunda integral, o sea, aquí en lo que está con verde. En vez de x coloco el 0 y calculo y, o sea, y también es 0. Entonces, y por 0 va a ser 0, o sea, cualquier número por 0 es 0. Luego, x, 0 al cubo, 0, por 100, 0. Esto es 0 menos 2, es menos 2, negativo. No se considera ese término en la integral. Más C1 por 0 es 0. Por tanto, C2 va a ser igual a 0. Es lo que les dije hace un momento. Si representa la elástica al inicio de la viga y al inicio de la viga hay un apoyo, entonces esa elástica va a ser 0. Por eso C2 es 0 al inicio de la viga, en este caso. Si tuviera volado, no, va a tener valor. ¿Sí? Ahora, vamos al otro apoyo. ¿Sí? ¿Cuánto vale x en el otro apoyo? 2 más 1, 3 metros. Entonces, voy a tener y vale 0. Y es 0, me falta anotar eso, perdón. Por tanto, como y es 0, 0 por EI va a ser 0. 0 igual. Tengo 100 sobre 6 por x al cubo, o sea, 3 al cubo.
menos 300 sobre 6 por 3 menos 2 es 1. 1 al cubo más C1 por 3. C2 ya no anoto porque vale 0, ¿no? Eso hemos visto hace un momentito. Porque tenía que poner, si no, más 0, ¿no? Si quiere, pero igual, es indiferente. Ya que sabemos el valor de C2. Bien, calculo esto y calculo C1. No nos olvidemos que C1 es el valor de la pendiente al inicio de la viga. Entonces C1 vale 100, 3 al cubo, 6 menos 300 sobre 6. Todo eso dividido entre 3 y cambiamos signo. Menos 133,33. ¿Qué unidades tiene C1? Va a tener newtons por metro al cuadrado. Esa es la unidad de la constante. Entonces, ya conozco C1 y conozco C2. Inge, disculpe, ¿Sí? ¿por qué estamos usando x igual a 3? Estoy en el otro apoyo. Si te fijas, el apoyo C está a 3 metros del inicio. Ya, gracias. O sea, hay que tomar el dato de X solamente en los apoyos. Como ya he tomado el apoyo A, que es 0, me voy al apoyo C, que vale 3 metros ahí la distancia de X, ¿sí? Gracias, Inge. Perfecto. Bien. Inge, Ahora una pregunta. Esto, dime. Sí, ¿por qué? Si no, no sé si estoy mal, pero en la teoría no decía que para el cálculo de C1 en este caso teníamos que usar en realidad la primera integral. No. Las dos se emplazan en la segunda integral. Porque la primera integral es la integral de la pendiente. Y en ningún caso de nuestros datos tenemos la pendiente. La integral se utiliza cuando tenemos empotramiento. O la pendiente. Ok. O sea, la primera integral solamente se utiliza cuando hay un empotramiento, ¿sí? Sí, ya, todo claro, Inge, gracias. Entonces ahora respondemos a nuestro problema. Nos pide determinar la deformación para x igual a 2 metros. Entonces, para x igual a 2 metros, ¿dónde voy a reemplazar? Como es la pendiente, la elástica que tengo que saber, o la deflexión, la deformación, tengo que reemplazar en la segunda integral. Y esto tengo que calcular para calcular la deformación. O sea, representa la elástica de la viga, y como vemos es la elástica de la viga la que está variando para la deformación. Entonces, y igual. Entonces aquí voy a reemplazar, en vez de x 2 metros, en la segunda integral. Voy a tener 100 sobre 6 por 2 al cubo. El otro término menos 300, ¿no ve? Pero 3 menos 2, 2 menos 2 es 0, porque ahora x vale 2. 2 menos 2 es 0, ese término no se considera en la expresión. Entonces directamente voy a ir a C1. Y como he calculado, C1 es negativo, menos 133,33 por x, por 2. Y C2 vale 0. Entonces de aquí, E y Y va a tener un cierto valor. ¿Cuánto vale E y Y? Una pregunta. Dime. Para sacar C2, solo tomamos hasta X nomás, no tomamos X menos 2, ¿verdad? Para C2, sí, no tomas el X menos 2 porque como X vale 0,
0 menos 2 dentro del paréntesis triangular nos da un valor negativo, nos da menos 2. Y cuando hemos dicho en la ecuación universal de momentos, los valores negativos dentro del paréntesis angular no se consideran, o sea, se eliminan de la ecuación. Entonces, 0 menos 2 es menos 2. Por eso ese término ya no considero. Ah, ok. Se cumple entonces lo mismo que Andrea. Sí, sí, sí. Ya son esas reglas que hemos dictado para la ecuación universal de momentos, esas reglas las que debemos cumplir. ¿Sí? A ver, entre 6 menos 133.33 por 2. Casi lo mismo. Sale menos 133,32. No, 33 pondremos porque es 6 el siguiente número, redondeando. 130. No es lo mismo que el anterior. 326 colocaremos para que veamos para que no parezca que hemos repetido el número anterior. 326. Entonces, esto es Newton por metro al cuadrado. Esta sería la respuesta de cuánto vale la deformación. ¿Cuánto vale la deformación para x igual a 2 metros? Pero es un número grande, ¿no? ¿Dónde se hace chiquitito el número? Cuando yo conozco de qué material está hecha mi viga. Por ejemplo, si es de acero, hay que dividir entre 200 gigapascales. Entonces, este 133 entre 200 por 10 a la 9 sale un número bastante chiquitito. Y además la inercia es un número grande, pero metro a la 4. Por tanto, vamos a tener un número bastante pequeño en la deformación, ¿sí? Eso es cuando tengamos los datos del módulo de elasticidad y veamos qué sección tiene nuestra viga. Por eso de ahí calculamos la inercia, eso hemos visto. Entonces, por el momento vamos a dejar como E y Y. Bien, ahora calculemos la deformación máxima. ¿Cómo calculamos la deformación máxima? Nosotros vamos a partir de un principio. Hemos dibujado aquí la elástica de la viga, ¿no es cierto? Y ahí está cambiando la pendiente sucesivamente. Pero donde esté ubicada la deformación máxima, ¿qué va a pasar con la pendiente? La deformación máxima va a llegar a un punto de inflexión. Entonces, en esta figura o en esta curva elástica, la pendiente va a ser igual a 0. 0. ¿Está bien? O sea, siempre en el punto de deformación máxima, la pendiente tiende a ser 0. Entonces, voy a reemplazar esto en la primera integral para calcular a qué distancia x se está haciendo justamente mi pendiente igual a 0. Entonces, veamos. Me voy a la primera integral y en vez de EI de Y de sobre dx, lo que está con azulito, ¿no? Ahí coloco 0. 0 igual 100 sobre 2 por x al cuadrado menos 300 sobre 6 por x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Más o menos en nuestro caso? La constante C1 que hemos calculado y vale 133,33. Entonces, voy a arreglar bien esos números, no se notan bien. Aquí vamos a empezar más campito. 0 igual 100 sobre 6, o perdón, 100 sobre 6, 100 sobre 2 por x al cuadrado menos 300 sobre 6, sobre 2 también, ¿sí?
No sé por qué estoy tendiendo a ver el otro. Por x menos 2 al cuadrado. Más C1 dice, entonces menos 133,33. No puedo eliminar ese eco, van a disculpar. Estoy haciendo cerca al micrófono de la compu. Y de esta ecuación, calculo x. ¿Sí? En sus calculadoras ustedes pueden poner la ecuación completita y calcular x. Les va a dar un valor imaginario, en algún caso, o un valor negativo. Esos no se deben usar. El único valor que se debe usar es el que está dentro de la viga. Una vez me han salido los dos valores positivos, pero era un valor, por ejemplo, en vez de que sea dentro de los 3 metros, me salió 6 metros. Eso está fuera de la viga, no se puede utilizar ese valor. Entonces, calculando, de acuerdo a mi calculadora, la distancia x es igual a 1,71 metros. Entonces, a esta distancia x, yo tengo la deformación máxima. O sea, la distancia del origen aquí va a ser 1,71. Entonces, yo coloco ahora, digo, EI, Y, max, va a ser igual. En vez del X en la segunda integral, reemplazo 1,71, o sea, 100 por 1,71 al cubo. Y 1,71 menos 2 es negativo, ¿no? Menos 0,29. Ya no considero ese segundo término en la ecuación universal de momentos y directamente considero la elástica, o perdón, la constante C1, menos 133,33 por 1,71, porque dice C1 por X. Entonces, arreglaremos ese número, no se nota bien. En mi control estoy viendo que no se nota bien. 1,71. Creo que he mejorado, sí, por lo menos se ve que se siente. Entonces, de acá, yo voy a calcular EI, Y max. ¿Cuánto me da? Menos 84,6. Newton por metro al cuadrado. Se va a volver solamente metros cuando reemplace los valores, como les he dicho, del módulo de elasticidad y la inercia. Entonces, no es difícil el método. Hay que saber aplicar la ecuación universal de momentos en nuestra viga y de esa manera vamos a calcular, ¿sí? Bien, este es entonces el ejercicio que teníamos preparado para hoy para fijar la teoría del método de la doble integral, ¿sí? Esto voy a cargar mañana en la tarde recién al Classroom para que tengan tanto teoría como lo que resolvamos mañana. Eso más voy a cargar a Classroom. Ingeniero, en el texto, ¿sí? ese Y máximo me sale a mí distinto. ¿Qué A valor? mí también me sale distinto, ¿Qué Inge. Me sale menos 144. ¿Qué valor le sale? Menos 144.7. Me sale exactamente lo mismo. Ya, arreglamos. He debido calcular mal yo. 144, ¿cuánto? .7. 7. Ya, perfecto, arreglamos. Y además es negativo, ¿no? Sí, ingeniero, negativo. ¿O no es negativo? Ahora, ¿por qué es negativo? Porque si se fijan, hemos dicho, cuando hemos definido el sistema de coordenadas, hemos dicho que Y positivo va hacia arriba.
Entonces, si la deformación está yendo hacia abajo, va a ser negativa la deformación. Entonces, cuando tengan una deformación con signo positivo, quiere decir que su viga está deformando hacia arriba, ¿sí? Esa es la explicación de los signos. Y en la pendiente ya hemos dicho, ¿no? Cuando la pendiente va hacia abajo, en el sentido que estoy rayando en la pizarra, ahí es negativo. Cuando va hacia arriba, es positivo. Ese es los signos de la pendiente. Bien, muchachos. Entonces, quedamos aquí hoy. Gracias por su atención. Mañana vamos a hacer más problemitas para que fijemos bien esta teoría, porque ya nos va a faltar después un capítulo nomás ya para empezar a hablar de examen, ¿sí? Bien. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana, Inge.